Buenas tardes, mi nombre es Sonia del Carmen Colque, docente de la materia de matimetría de la carrera de laboratorio. Continuando con las clases anteriores, hoy vamos a ver el tema de frotis sanguíneo, o sea, continuamos con la clase de hemograma. Ya para finalizar, ¿no es cierto?, hemos visto todas las determinaciones que entran dentro de un hemograma. Entonces ahora vamos a entrar en la parte, hemos visto la parte cuantitativa y ahora vamos a ver de qué se trata la parte cualitativa. Ustedes recuerden bien de que cuando decíamos cualitativa era la observación microscópica, ¿no es cierto?, de los diferentes tipos de leucocitos, viendo para ver su morfología que tiene en un extendido, ¿sí? Bueno, yo les voy a mostrar acá la importancia que tiene que tener el frotis sanguíneo en este caso. Nosotros cuando vamos a realizar el frotis, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la muestra que vamos a obtener. En primer lugar, tiene que ser una muestra muy bien homogenizada si nosotros vamos a utilizar una sangre ya extraída con anterioridad y que le hemos colocado en un tubo. Ustedes recuerden que para hacer el hemograma necesita estar en un tubo con anticoagulante EPTA, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar la sangre, ¿no es cierto?, ya anticoagulada con el anticoagulante EPTA que la contenemos en un tubo, el cual nosotros tenemos que homogenizar. Nunca se olviden ustedes de lo principal para hacer un buen extendido, hay que homogenizar la muestra. Significa hacer movimientos. Acá les traje yo una muestra de hemograma. Recuerden que el hemograma nos indica la tapita color lila, que nos está indicando que el tubo tiene un anticoagulante que es el EPTA. Una vez que nosotros hemos obtenido la sangre, la vamos a homogenizar siempre. Si la sangre estuvo mucho tiempo en reposo o varios, ustedes pueden observar que ya fueron sedimentando, ¿no es cierto?, las células sanguíneas, entonces ha quedado suspendido lo que es el plasma. Por eso yo necesito homogenizar para poder hacer un extendido, si es que lo voy a realizar de una muestra ya que la he obtenido en el laboratorio, ¿sí? Se lo realiza con movimientos constantes, ¿sí?, leves, o sea, lentamente, no hay que batirlo, sacudirlo, porque puede producir una hemólisis, una rotura de las células sanguíneas. Entonces nosotros vamos a homogenizar la sangre. ¿Y qué vamos a hacer? En este tubito vamos a tener lo que conocen ustedes como son los portaobjetos. Acá les traje también para mostrarles, ¿sí? Estos son los portaobjetos, son cuadrantes de vidrio, ¿sí?, donde nosotros ahí, este es el tamaño, donde nosotros acá vamos a depositar la muestra, la sangre, para poder realizar el extendido. Necesitamos tener un extensor, ¿sí?, que es otro vidrio que tiene las puntas pulidas, donde acá nosotros vamos a poder realizar perfectamente el extendido, que ya lo vamos a ir realizando. Yo eso que les estoy explicando se lo quise graficar acá en el pizarrón, como ustedes pueden ver. Esto representaría el tubo con la muestra de sangre, y este dibujo, este gráfico, es lo que representaría lo que tenemos el portaobjeto, y este sería el extensor, o sea, el otro tubo que recibe el nombre de extensor, como la palabra bien lo dice, el que me ayuda a mí a distribuir la muestra sobre el portaobjeto, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a proceder? Nosotros vamos a utilizar para extraer la sangre en este tubito. Tenemos lo que conocemos como la pipeta de Pasteur, que sería esta, miren, que les traje también para que la vean, que la conozcan, es de plástico, tiene unas graduaciones que no son exactas en realidad, pero que se acercan, ¿no es cierto?, a la medida que nosotros necesitamos. Para trasvasar, ¿no es cierto?, líquido de un tubo a otro, de un recipiente, cantidades pequeñas, por supuesto. O bien, también en realidad se lo tendría que hacer con una jeringa, ¿sí?, en el caso de que sea la muestra obtenida directamente cuando hacemos una extracción de sangre, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la punción y antes, ¿no es cierto?, de descartar la aguja, estamos en el lugar donde realizamos la extracción. Antes de descartar la aguja, nosotros ahí vamos a colocar la gotita de sangre para realizar el extendido. Esto que yo le acabo de decir es lo que realmente se debe trabajar. En realidad, la muestra más óptima, la muestra que realmente que tiene toda la prioridad que tenemos que darle, es la muestra
¿no es cierto?, que viene de punta de aguja, que le llaman. Yo hago la extracción, la gotita que me queda en la aguja la coloco en el extensor, en el portaobjeto, y con el extensor realizo lo que es el frote sanguíneo. Entonces, en el caso, como volviendo al tubo que yo tengo en el laboratorio, puedo utilizar, si me es práctico, una aguja, ¿no es cierto?, con una jeringa, y puedo extraer la sangre del tubo. Pero para evitar cualquier tipo de accidente o alguna cosa, directamente voy a usar la pipeta de Pasteur. ¿Qué es lo que hago? Coloco la pipeta en el tubo, ¿sí? Presiono esta parte que es flexible, donde al poner la pipeta acá, yo al presionar esto me va a absorber sangre, ¿sí?, en la pipeta. Entonces, una vez que me absorbe la sangre, yo suelto esto y lo traslado a lo que es el porta. Y coloco una gotita en el portaobjeto. Agarro el otro vidrio, que es el extensor, y lo voy a sentar, ¿no es cierto?, por delante de la gotita. Ustedes, yo acá se los dibujé para que la vean a la gota, pero ¿dónde lo tienen que colocar al extensor? El extensor tiene que quedar por delante de la gotita. O sea, yo vengo, coloco así y lo pongo, después lo vamos a hacer en vivo para que ustedes lo vean. Voy a colocarlo, que apoye, ¿no es cierto?, esta base del extensor tiene que apoyar en la gotita de sangre que yo tengo acá. Una vez que yo apoye, ¿qué va a pasar? Por capilaridad, ¿no es cierto?, esa gota se va a ir hacia los extremos del extensor, se va a guiar solo por capilaridad. Yo no lo tengo que presionar, no lo tengo que mover. Con solo hecho de asentarlo, la gotita esa se va a expandir hacia los extremos. Una vez que yo he logrado que eso llegue hacia los extremos, voy a aplicar una fuerza, ¿no es cierto?, a unos 45 grados lo tengo que colocar al extensor, lo tengo a 45 grados, voy a aplicar una fuerza sobre el portaobjeto y lo voy a deslizar suavemente, ¿sí? Deslizo este extensor, lo deslizo suavemente sobre el portaobjeto. ¿Y qué va a pasar? A medida que el extensor yo lo vaya corriendo, me va a ir expandiendo la muestra de sangre sobre el portaobjeto. ¿Qué es lo que quiero decirle? Todo lo que les explico está basado en técnicas, chicos. O sea, no es agarrar una gota, colocarlo y hacer el extendido. Hay que ver el ángulo que yo le voy a dar, ¿no es cierto?, cómo lo voy a direccionar al extensor con respecto al portaobjeto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ángulo que yo le dé, va a ser la distancia que yo voy a trasladar la muestra de sangre, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si yo a este extensor lo pongo esta vendría a ser el portaobjeto, y yo lo pongo, ejemplo, a 60 grados, medio paradito, ¿qué va a pasar? Se va a hacer el extendido, pero el recorrido va a ser más corto. Voy a obtener un extendido corto, ¿sí? Porque a mí me va a dar, yo voy a presionar, voy a deslizarlo, y la sangre se va a terminar enseguida y voy a seguir sin sangre, y hasta acá no me va a estar el extendido. O sea que yo voy a tener en presencia de un extendido corto. ¿Por qué? Porque la direccionabilidad que yo le di al extensor es más paralela, ¿sí? Si en el caso más perpendicular, perdón, si yo a este extensor le pongo en un grado de 45, que es lo reglamentario, digamos, lo que nosotros usamos, esta extensión de sangre se va a ir más hacia la otra punta, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos, tener un extendido que llegue más o menos hasta la tercera cuarta parte del portaobjeto. No me sirve que llegue hasta el final, me sirve que llegue hasta la tercera cuarta parte del portaobjeto. ¿Eso qué va a depender? Va a depender de, como lo voy a repetir, del ángulo que yo le dé al extensor para hacer el barrido de la sangre. Entonces, yo acá lo he puesto a 45 grados, he presionado y he hecho un recorrido y se ha ido formando lo que es el extendido. Como ustedes pueden ver acá, ya está el extendido terminado. ¿Qué es la característica que tiene que tener?
una uniformidad en la muestra. Ustedes van a poder observar en el portaobjeto que tiene que ser todo uniforme, ¿sí? Digamos, la sangre que yo he desparramado acá, que yo le he puesto, tiene que tener un grosor, digamos, que sea todo igual. Como empieza acá, tiene que terminar, ¿sí? O sea, por eso yo la fuerza que aplico al hacer el extendido tiene que ser la misma al empezar y la misma al terminar, ¿sí? Entonces se hace, deslizo el extensor aplicando una fuerza uniforme, ¿sí? Para que yo pueda lograr tener lo que nosotros tenemos, que es el extendido. Esto es explicado así gráficamente para que ustedes lo vean. Yo ahora se los voy a hacer acá para que ustedes puedan observar y puedan. Este es el extensor, como les decía. Acá tenemos un portaobjeto. ¿Cuál es lo principal que ustedes deben tener también en cuenta de un portaobjeto? Que el portaobjeto tiene que estar limpio. No pueden agarrarlo al portaobjeto de esta manera. Yo no puedo agarrarlo así para hacer un extendido, porque en las grasitud que nosotros a veces, si no nos hemos puesto un guante, nosotros tenemos grasa en la piel, va a quedar marcado, ¿no es cierto?, el vidrio, y cuando yo haga el extendido, no va a poder hacer de un van a quedar todas las como aureolas blancas donde no se va a extender la muestra, ¿sí? Que ya lo vamos a ver cómo es. En este caso yo tengo acá un extensor que vamos a aplicar, vamos a pasar un poquito de alcohol y vamos a realizar, yo traje una muestra como les decía, vamos a homogenizarlo, ¿sí? Varias veces para lograr una mezcla uniforme. Vuelvo a repetirle para que recuerden, el extendido se realiza del hemograma, ¿sí? El hemograma ustedes lo van a saber, tiene que tener anticoagulante hepta, el tubo, se lo reconoce porque siempre tiene una tapita lila, los tubos que están preparados para cargarlos, ¿sí? La cantidad de sangre tiene que ser pequeña, por supuesto, no una gota muy gruesa porque no nos va a servir para poder hacer un buen extendido, ¿sí? Voy a colocar la gotita sin que me salga burbuja de aire, por supuesto, porque no va a poder realizarse bien el extendido. Vamos a colocar una pequeña gotita. Con esto es suficiente. Y vamos a tomar lo que nosotros tenemos como extensor. Vamos a poner, en este caso se los muestro así porque acá no van a poder observarlo. Yo pongo como este dedo, lo hago como un apoyo. Y voy a ponerlo adelante, la muestra. Y ustedes pueden observar cómo por capilaridad ya se ha extendido y hago lo que es el barrido de la sangre. De esa manera la sangre se desparrama uniformemente, ¿sí? Queda tanto del principio como hasta el final. El grosor de la muestra queda de la misma manera. Otra situación que se nos puede presentar es la siguiente. Vamos a hacer un extendido orientándolo menos inclinado. Al extensor también va a depender, chicos, de la cantidad de muestra que yo coloque, ¿no? La cantidad de muestra que yo coloque, si es una gota muy gruesa, muy grande, por más que yo lo ponga más inclinado al extensor, me va a salir largo el extendido y grueso, donde va a ser imposible visualizar la célula en el microscopio, ¿sí? En cambio, la sangre tiene que ser no mucha cantidad, una pequeña gota que alcance para que se pueda disparcir sobre el extensor, en el extensor. Y yo lo voy a poner así paradito, miren. Y miren hasta dónde llega el extendido. ¿Me entienden? Mire la diferencia que hay entre una inclinación más larga, yo lo puse más inclinado al extensor y me salió más largo el extendido. Lo puse más paradito, me salió más corto, ¿sí? Esta es la distancia que tiene que tener
un extendido, ¿no es cierto?, a la terminación, ¿sí? ¿Cuál es otra situación que a ustedes se les puede presentar? O sea, este extendido está bien. Este extendido, en realidad, lo pueden usar, pero a relación del que hicimos está más corto porque es la orientación que yo le di al extensor. Y en este caso, el extendido es más pronunciado, ¿sí? Otra situación que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando hablábamos de la fuerza que tienen que aplicar, la uniformidad de la fuerza, nos referimos a esto. Mire. Yo al aplicar la fuerza, al hacer el extendido, tiene que ser la misma al empezar que al terminar. O sea, no puedo, y tiene que ser una sola vez, aplicar una sola fuerza. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, miren, yo empiezo a hacer el extendido acá y empiezo a hacer esto, miren. Como que se me frena. Yo freno la mano al hacer el extendido. Miren lo que ha pasado. ¿Qué pasó? Acá ha quedado sangre, acá no quedó nada, acá quedó sangre. Y así, si lo sigo haciendo, acá no quedó nada de sangre y ahí quedó un poco. O sea, me salió un extendido entrecortado. Eso, al colorearlo, se observa una situación donde están todas las células amontonadas y no se puede ver absolutamente nada. Llevándolo al microscopio, el bioquímico, por más que lo coloreemos, por más que nosotros después lo llevemos al microscopio, no pueden diferenciar, no pueden contar, no pueden observar absolutamente nada la morfología de la célula. Entonces, volvemos a repetir, fuerza pareja desde el principio al fin. No podemos ir aplicando distintas fuerzas porque me va a salir escalonado el frotis sanguíneo. ¿Cuál es otra situación? Ustedes no sé si pueden observar en este extendido que acabo de hacer, esta última parte salió como hilachoso. Eso también depende del extensor que uno tiene que tener, por eso siempre se dice buscar un extensor con las puntas pulidas, bien finitas, que realmente se pueda hacer un barrido. Porque si yo hago un barrido y tengo las puntas desportilladas lo más mínimo, a mí me va a salir un frotis con flecos, que no le sirve al bioquímico tampoco para diagnosticar nada ni para hacer una observación. Entonces, recordamos, para realizar un frotis tiene que ser sangre entera si lo realizamos ya de una muestra obtenida, ¿no es cierto?, en un tubo con hepta. Si nosotros el frotis, digamos, conveniente, recomendable, es aquel que se dice a punta de aguja. Yo hago la extracción, con la última gotita que me quedó en la aguja, lo coloco en el portaobjeto y hago el extendido. Y esa es la muestra, digamos, que yo tengo que llevar al laboratorio. Ahora, explicándole lo que les decía recién, cuando yo les hablaba de hacer un extendido, ¿sí? Acuérdense que yo decía, hago un extendido, ¿y cómo me sale el extendido? Ese extendido, ¿qué significa lo que yo marqué? Es cuando yo fui haciendo el extendido y fui aplicando como frenando la mano. Entonces, cuando yo fui frenando la mano, se amontonaron las células. Se amontonan las células, acá se desparraman y se amontonan las células. ¿Qué es lo que se observa en esos lugares donde ustedes ven que hay más acúmulo, más grosor? Las células se observan de esta manera. Miren. Es realmente como choricitos así. Ahí serían las células, los glóbulos rojos, se lo vería de esa manera. Y así no se tiene que ver un extendido. El extendido tiene que estar, por supuesto, ¿qué célula habíamos dicho en la clase anterior que iban a predominar? Los glóbulos rojos en un extendido, ¿sí? En una muestra siempre van a predominar los glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos tienen que estar dispersos.
Cuando tenemos un buen extendido, nosotros podemos observar esto, chicos, miren. Es algo muy bonito que se ve en el microscopio, se puede observar, es como un sistema. Porque acá, en medio de los globos rojos, se va a poder observar un neutrófilo. ¿Sí? ¿Qué significa? Se va a poder observar un glóbulo blanco. Se va a poder observar las plaquetas. Eso es lo que se tiene que ver en un extendido bien realizado, o sea, bien disperso, aplicando bien la fuerza, donde se realiza. Entonces el bioquímico tiene que poder hacer, ¿para qué? Para poder hacer, ¿no es cierto?, la fórmula leucocitaria, el barrido microscópico y poder contar por campo cuántos glóbulos blancos se presenta en cada visualización que está realizando. Entonces, recuerden que es muy importante el frotis sanguíneo, siempre se dijo eso cuando ustedes dicen aprendan a hacer un frotis, practiquen, por ahí dicen no, nosotros ya sabemos hacerlo. El frotis hasta nosotros, años de trabajo, a veces nos salen mal. ¿Por qué? Porque nos falla el extensor, porque quizá hemos aplicado mal la fuerza, hemos puesto mal el punto de apoyo para hacer el extendido, y al hacerlo me salió mal el frotis, me ha salido con flecos. Cuando yo les hablaba de que me salieron con flecos, significa algo así, miren. Hacemos el extendido y al finalizar, ¿sí?, tenemos esto. Esto. Que de esta manera es lo que yo les mostré acá también, que se ve así como choricito, como amontonado, todas las células están amontonadas, no se puede ver absolutamente nada. Entonces, esto es el frotis que tiene que estar correctamente. ¿Dónde utiliza el bioquímico para hacer la fórmula leucocitaria? Como les dije, se tiene que dividir el frotis en 3 partes, lo dividen ellos, ¿no es cierto? Generalmente se lo divide. Cabeza le llaman al lugar donde se inicia el extendido. Donde yo inicio el extendido recibe el nombre de cabeza. La parte central al final se llama cuerpo. Y después tenemos el final, que es la cola. Entonces, un extendido tiene que tener cuerpo, cabeza y cola, ¿sí? Donde siempre la cabeza, la cantidad de células y el grosor del extendido va a ser un poquito más grueso. No mucho, pero va a ser más. Acá donde tiene que ser ya la parte donde se pueda visualizar la célula, y la cola, que en realidad se lo utiliza, pero no tanto, la parte final ya. Pero acá, finalizando, es lo que tiene que tener cuerpo, cabeza y cola. Los bioquímicos lo dividen en 2 partes cuando ya tienen el frotis sanguíneo. Ellos lo dividen en 2 y utilizan esta parte. La parte final del cuerpo y parte de la cola para hacer el conteo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la cola no tiene que ser con flecos. No tiene que terminar al borde del portaobjeto, o sea, el extendido no tiene que terminar acá, tiene que terminar en la 3ª, 4ª parte. El finalizar del extendido no tiene que tener fleco, ¿sí? Y la fuerza que yo aplique no tiene que ser despareja, para que no me salga así entrecortada para hacer la lectura en el microscopio. Bueno, ahora vamos a ver, una vez que nosotros ya hemos tenido el frotis sanguíneo, ya hemos revisado que no tenga fleco, que lo hayamos hecho bien. Recuerden ustedes lo que les explicaba hace rato, que de acuerdo a la dirección que yo dé del extensor, me va a salir corto, me va a salir largo, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de sangre que yo coloque en el portaobjeto, va a ser una muestra, digamos, gruesa, un extendido grueso o un extendido para poder leerlo y poder observar la célula. Acá yo les he traído también varios extendidos ya realizados, ¿sí? Esto se los hace secar, ¿sí?, en los cuales yo tengo que llevarlo para mirarlo al microscopio. Acuérdense que tiene que ir a un proceso de coloración, ¿sí? Nosotros tenemos que usar un colorante que es que se usa para el frotis sanguíneo, que es un conocidísimo, es un estándar, que sería el May-Grunwald, la coloración de May-Grunwald-Gienza, ¿sí? Yo acá he fabricado una para que ustedes puedan ver. Vamos a hacer una coloración para ver cómo va quedando el frotis, ¿sí? Una vez ya coloreado.
Yo les he traído acá el colorante, el mygrungual y el giemsa, y vamos a proceder a hacer lo siguiente. Entonces recuerden, sangre obtenida en el laboratorio de la muestra del EPTA, de ahí tengo que hacer. Vamos a realizar la coloración. Bien, yo necesito el colorante mygrungual giemsa, así se llama la coloración, perdón. ¿Sí? Este es el nombre que tiene la coloración del frotis sanguíneo. ¿Sí? Lleva el nombre de los dos colorantes que utilizamos. Uno es el mygrungual y otro es el giemsa. ¿Sí? El mygrungual es un colorante que ya viene, ¿no es cierto? Es un eosinato de azul de metileno, ¿no es cierto?, en metanol. Y tenemos el giemsa, que es una solución de clorhidrato de tetrametil, así se llama. Este sería el... Ay, perdón. Sería el giemsa. Sería el tetrametil, a ver, acá lo tengo, tionina. Ese es el nombre que recibe, en realidad, químico que tiene el giemsa, ¿sí? Estos colorantes tienen la particularidad, el mygrungual es un colorante que está basado en una solución alcohólica, ¿sí? Por eso se llama metileno en etanol, ¿sí? Está basado en metileno de etanol. ¿Qué significa esto? Que este colorante necesita controlar el tiempo de exposición en el extendido. Es muy importante que este colorante, ¿no es cierto?, se controle el tiempo de exposición. En el extendido yo voy a colocar este colorante para poder colorear la célula, pero yo necesito controlarla. ¿Por qué? Porque es una solución en base alcohólica, ¿no es cierto?, que ¿qué es lo que hace? Actúa sobre los componentes químicos de cada componente celular y me va coloreando, tiñendo, ¿no es cierto?, las partes de la célula. ¿Y qué es lo que pasa? Esta es la célula, ¿sí? Este es el colorante. La célula tiene afinidad con el colorante. Entonces, este colorante viene, actúa sobre los componentes químicos y actúa, colorea. Si yo no lo freno, sigue tintoreando, sigue coloreando. Entonces yo necesito controlar eso y frenarlo, ¿sí? Y lo voy a explicar enseguida por qué. Y el giemsa es otro colorante, ¿sí?, que hay que, para que reaccione, para que actúe con los componentes de la célula, previamente necesita prepararlo afuera, o sea, prepararlo hacia una dilución, diluirlo, porque este colorante, este compuesto con el agua, cuando tiene contacto con el agua, se activa y recién actúa sobre la célula, ¿sí? Y este colorante tiene un tiempo de activación y ese tiempo de activación caduca. Se calcula hasta 30 minutos, ¿Qué significa eso? Que la capacidad tintorial de este colorante, ¿no es cierto?, se lo puede usar en este tiempo para que tenga reacción con la célula y me coloree sus componentes celulares. Si no hace de esa manera, ¿no es cierto?, no me sirve,
No me sirve tenerlo preparado de antemano al colorante, ¿no es cierto? Y después pasa una hora, 2 horas y querer colorear la célula, no se puede. Habíamos dicho que nosotros teníamos, acá tenemos el frotis sanguíneo. Recuerden ustedes que siempre el frotis hay que identificarlo, ¿sí? Hay que identificarlo con la numeración, con el nombre del paciente, siempre colocándole haciéndolo con un lápiz indeleble, que un lapicero indeleble que no se descolore con el alcohol. ¿Por qué? Porque voy a repetirlo, el primer colorante es en base alcohólica, entonces si yo lo agrego y he puesto la numeración con una fibra que no es indeleble o con algo que se pueda borrar, cuando termine de colorear no vamos a saber de quién es el frotis. Cuidado que deben tener exactamente todos de identificar el frotis, ¿no es cierto?, con un lápiz, ya sea de sulfito o bien con un marcador indeleble, que no se haga con alcohol. Vamos a proceder a colocar acá para colorear. Estos dos frotis ya tienen una numeración. Nosotros usamos a veces el lápiz negro de escribir, le ponemos el número del paciente, acá identificado con un código, número de código. Y vamos a proceder a agregarle la coloración, consta de la siguiente manera, ¿sí? Es fácil, no se la tienen que olvidar porque se tienen que acordarse toda la vida cómo es la coloración. Primer colorante que agregamos es el May Grunwald, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? 3 minutos tiene que estar en la exposición, en el frotis, ese colorante. Más de 3 minutos no. Recuerden lo que les expliqué, que es un colorante que actúa y colorea. Entonces yo, para tener una buena coloración y se pueda hacer una buena observación microscópica, necesito controlar el tiempo. ¿Qué hago el segundo paso? Voy a lavar, ¿sí?, ya sea con un buffer o bien con agua destilada, o también usamos agua del caño, agua común, ¿sí? Procedemos a lavar ese exceso de colorante que tenemos para frenar. Al lavarlo, frenamos, ya no colorea más una vez que se lava. Le agregamos el agua y lo dejamos ahí arriba del portaobjeto, lo dejamos por 1 minuto. Lo dejamos arriba, el tiempo 1 minuto. ¿Qué hacemos después? Después volcamos esa agua que tiene acá. Tenemos acá una batea, por supuesto, lo volcamos. ¿Y qué vamos a agregar? Tenemos que agregar, ¿quién? El gienza. Pero recuerden que este colorante gienza, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que diluir, porque este colorante puro no cumple la función de coloración, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer con el gienza? Voy a diluir. Voy a colocar, sí, para 1 mililitro de agua, 2 gotas del colorante, 2 gotas de gienza, ¿sí? Y así sucesivamente. Si yo pongo 10 mililitros, ¿cuántas gotitas van a ser? 20 gotitas de colorante. ¿Queda claro? Bueno, entonces, una vez que yo ya he diluido el gienza, lo voy a diluir al gienza, recién voy a agarrar y voy a colocarlo arriba del frotis, todo el porta, tenemos que echarlo encima del porta, ¿sí? Cubrir completamente. Cuando nosotros echamos el agua, echamos el colorante, tiene que cubrirse en su totalidad los portaobjetos. No puede estar una partecita nomás, que se tiene que estar en su totalidad, ¿sí? Entonces cubrimos en su totalidad y lo dejamos por espacio de 20 minutos. Una vez que ha quedado 20 minutos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enjuagar de nuevo con agua, lavamos todo bien lavado con agua y recién vamos a obtener el portaobjeto ya sin el colorante, ya lo hemos lavado y lo paramos a secar al aire libre. Lo ponemos en un gradillita donde lo ponemos a secar. Al aire libre, por supuesto, así lo dejamos encima en la mesada, lo dejamos que se seque. ¿Sí? Es re sencilla la técnica, recuerde lo importante es respetar
los tiempos, respetar la dilución del giemsa, porque es un colorante que necesita ser diluido para que actúe en la célula, si no, no va a trabajar. El tiempo que dura la dilución óptima para una coloración es de 30 minutos. Dura el colorante diluido, ¿sí? Entonces en ese lapso yo lo puedo usar. ¿Cómo hago la dilución? Para 1 mililitro de agua le pongo 2 gotitas del colorante. Eso es lo que tienen que tener ustedes en claro. Ahora hacemos la coloración, ¿sí? Le vamos a agregar, recuerden, primero habíamos dicho qué colorante era el maíz grunwald, ¿sí? Vamos a agregar el maíz grunwald, como ustedes pueden observar, un colorante medio líquido, porque ya viene, es un colorante que ya viene listo para ser utilizado. Completamente el extensor, el porta hay que cubrirlo, ¿sí? Completamente. Esto lo dejamos actuar 3 minutos, ¿sí? 3 minutos, tiene que estar controlado con cronómetro o controlado con reloj, tiene que actuar 3 minutos. Una vez que eso actuó 3 minutos, vamos a proceder vamos a irlo haciendo rápido, por supuesto no vamos a respetar en este momento los tiempos, pero quiero que ustedes vean los pasos. Echamos el maíz grunwald, lo dejamos 3 minutos, ¿sí? Y vamos a proceder a enjuagarlo. ¿Cómo se lo enjuaga esto? Todo en su totalidad, ¿sí? Como ustedes pueden ver, no pasó mucho tiempo, algo ya estaba coloreando, ¿sí? Hay que lavarlo bastante y dejarle el agua, cubrirlo con el agua, ¿sí? Hay que dejarlo actuar con el agua, y una vez que salió todo el colorante, le dejamos con el agua 1 minuto, ¿sí? Dejamos 1 minuto, se controla con el reloj, ¿y qué hacemos después? Volcamos esa agua y vamos a proceder a agregar el giemsa. Recuerden que habíamos dicho que el giemsa lo teníamos que diluir. Yo tengo acá giemsa puro, ¿sí? Si yo lo echo puro no actúa en el extendido, lo tengo que echar diluido, pues recuerden que era 2 gotas por 1 mililitro, 2 gotas de giemsa. Yo ya hice la dilución para agilizar el paso y vamos a proceder a cubrir de nuevo en su totalidad todo el portaobjeto, ¿sí? Todo. Este es el que tiene el giemsa y lo dejamos actuar 20 minutos, ¿sí? Eso tiene que dejar porque ahí van a empezar a actuar, a hacer la coloración de contraste, donde se van a colorear el citoplasma y los núcleos. Una vez que pasaron los 20 minutos, procedemos a enjuagarlo en su totalidad, lo enjuagamos todo, le sacamos todo el excedente, le agregamos agua y lo ponemos a secar. Lo paramos en una bate así, lo ponemos en un recipiente que quede paradito, en un soporte y que eso se seque. Una vez que se ha secado, el extendido tiene que quedar de esta manera, ¿sí? Esa es una coloración de maíz grunwald giemsa. Este colorante, ¿no es cierto?, me va a permitir poder observar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas en el microscopio para poder realizar. Como ustedes pueden ver, acá está delimitado, ¿no es cierto?, lo que es el cuerpo, cabeza y cola de un extendido. Bueno, así les quería mostrar yo para que ustedes lo tengan en la práctica. Ustedes tienen que tener en cuenta que no se olviden, la sangre extraída del paciente directamente a punta de aguja es lo que se recomienda para hacer un extendido. Y si no, si tienen la sangre ya obtenida, recuerden que tiene que ser en un tubo de hemograma, porque este pertenece a la parte cualitativa del hemograma. El frotis sanguíneo entra en la parte cualitativa del hemograma. Es importante realizarlo porque es una parte del hemograma para complementarlo y completarlo. Bueno, espero que les haya servido, lo hayan entendido. Vuelvo a repetirle cualquier duda, preguntas por WhatsApp, por la página nuestra de Facebook, en Matimetría 2020, así que cualquier duda que tengan, ahí pueden salir, se las sigo explicando. Muchísimas gracias.